Desafortunadamente, el problema de la migración está atravesado también por la problemática de la criminalidad organizada y de la trata de personas, dos fenómenos que se han añadido a las complicaciones que ya de suyo tiene y ha tenido históricamente el tema de la migración. Cuando hablamos del tema de la migración, hablamos de un tema que es transnacional, de un tema que no puede ser solucionado solamente con perspectivas locales, de un tema que no puede ser solucionado de manera fragmentaria y también de un tema que no puede ocultarse tras lo que yo en muchas ocasiones he llamado la ficción de las jurisdicciones. En el caso mexicano hablamos de un tema que es predominantemente federal, pero que tiene implicaciones locales, sin lugar a ninguna duda, que todos los días estamos enfrentando las comisiones locales de derechos humanos. Por eso es importante que nos reunamos hoy. Por eso es importante que a partir del día de hoy podamos darle forma también a un proyecto que hoy estamos anunciando ya formalmente, un proyecto que ha recibido el apoyo de la Unión Europea con la finalidad precisamente de poder compartir las experiencias que sobre este tema tenemos en toda la región y vincularnos organizaciones de la sociedad civil, defensorías públicas de derechos humanos, para no solamente para tratar de ponernos en común, digamos, en torno a aquello que sabemos y conocemos sobre el tema, sino con la finalidad de poder plantear estrategias que también busquen ser integrales, estrategias que puedan ser transnacionales. Es muy claro que quienes estamos sentados en esta mesa y quienes van a participar a lo largo de este evento, no somos quienes tomamos las decisiones, porque esas les corresponden a nuestros gobiernos. Pero sí tenemos la responsabilidad, y me parece que estamos llamados a cumplirla, de poder poner en blanco y negro aquello que conocemos, aquello de lo que sabemos por motivo de nuestro trabajo, y en función de eso tratar de aportar una mirada estructural, una mirada que sea mucho más integral y que provea de insumos para políticas públicas que resulten más eficientes. Me parece que la intención de articular todo este trabajo y los resultados que pueda tener tanto este seminario de 2 días que vamos a tener entre hoy y mañana, como el proyecto que se desarrollará con el patrocinio de la Unión Europea, seguramente que esto generará resultados que podremos poner enfrente de quienes sí toman las decisiones con una gran legitimidad, con la legitimidad que provendría entonces no del punto de vista de un grupo o de una organización aislada, sino del trabajo conjunto de un número importante de las organizaciones de la sociedad civil que han estado como expertas trabajando en el tema y de los organismos públicos de defensa de derechos humanos. Después de 10 años en Saltillo, hemos recibido a más de 100,000 centroamericanos en nuestra casa, pero nuestra presencia aquí es con esta pregunta radical: ¿hasta cuándo va a terminar esta historia de terror, de crueldad social y de barbarie? Que no solamente sea un clamor, un llanto de esto, por favor. Necesitamos de veras trabajar seriamente para frenar esta crueldad social tan grande, más todos los acontecimientos criminales del noreste, que somos territorio preferente de Zetas, ¿verdad? 3 cosas muy importantes, además de lo que significa la denuncia: la valoración profunda de esta migración, de su cultura. No vienen despojados de universos culturales y por lo tanto es urgente que en esta valoración hagamos con ellos el tránsito de la victimización a la subjetividad social, y también de alguna manera para pensar en la integración, en la conversión de México, que ya deja de ser país de tránsito y se convierte en país de destino, concretamente Saltillo y Monterrey, y de esta manera trabajemos además con la integración social profunda de esta cultura tan grande de Mesoamérica. Los migrantes
salen en búsqueda de un sueño, y ese sueño desafortunadamente siempre más, y no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, un sueño que se vuelve en su gran mayoría en pesadilla. Y se vuelve en pesadilla porque hoy en día de verdad el tema de la migración nos presenta uno de los grandes paradoxos contemporáneos. El paradoxo es, de un lado, la aldea global, de un lado, la posibilidad, el sueño, hechos para todos, de encontrar un futuro diferente en un lugar diferente, ofreciendo su honrado trabajo. Y del otro lado, las exigencias de nuestras sociedades a protegerse, a desarrollar sistemas que permitan de saber quién estás, en dónde estás y qué estás haciendo. La exigencia de la seguridad, que pero adentro de un contexto de globalización, adentro de un contexto de aldea global, a la vez de facilitar los movimientos entre personas, se reduce nada más que a obstaculizar estos movimientos, alzando muros que son siempre más difíciles a cruzar. Y justamente en esta dialéctica de muros, dialécticas de paradoxo entre las exigencias de seguridad, la exigencia de control y el sueño de la migración, quien profecha más son seguramente las organizaciones criminales. Adentro del fenómeno criminal del tráfico de personas, los que pagan más son los migrantes, los más desfavorecidos. ¿Qué quiero decir? Quien tiene dinero hoy en día y quiere migrar puede comprar lo que se llaman paquete todos incluidos, que le garantiza cruzar fronteras, reduciendo al mínimo lo que son los riesgos de ser un migrante indocumentado. Lo que no tiene dinero, que es el 95% de los migrantes, tiene que empezar un viaje que en muchos casos no tiene fines y tiene que entregarse a una serie de elementos que claramente no hacen nada más que tratar de capitalizar sobre la situación de debilidad en la que se encuentra el migrante indocumentado. México enfrenta también grandes retos en su propio territorio en materia de derechos humanos. Uno de estos tiene que ver justamente con los migrantes, una de las poblaciones más vulnerables y más azotadas por los abusos de todas índoles. Es ahora un hecho ampliamente reconocido gracias a la acción de mexicanos valientes que a veces arriesgan hasta su vida para llevar asistencia a los migrantes. La Embajada de Francia reconoce el invaluable trabajo de los defensores de los derechos humanos en México y siempre tendrá sus puertas abiertas para ellos. Esta toma de conciencia ya ha tenido resultados concretos, como la nueva ley de migración votada por el Congreso de México. Sin lugar a duda, esta ley es un paso adelante para mejorar la protección de los derechos de los migrantes. En realidad, ahora no hay ningún país que se caracterice por una sola de las tendencias propias del emigrante. Ya todos somos países emisores de migrantes, receptores de migrantes. Y receptores de dos categorías, ¿no? Los nacionales de otros países que pasan por el territorio y también los retornados hondureños, por ejemplo, que llegan cada día en mayor número, retornados particularmente de su país de destino, Estados Unidos. De tal manera que nosotros tenemos como instituciones de derechos humanos que poner la atención no solamente para la persona que migra y todos los desafíos y los peligros que corre en su ruta hacia el norte. También tenemos que
tener en cuenta los que llegan a nuestras fronteras, particularmente en el caso de Honduras por el sur, donde hay una tendencia nueva, donde la mayor cantidad de extranjeros que transmigran por el territorio hondureño son cubanos y que vienen por la ruta del Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Nosotros hemos encontrado la necesidad de proteger cada día más a la persona que llega a nuestra frontera y hemos logrado que a partir de agosto de este año las autoridades de migración de Honduras facilitan la visa de salida del país para trasladar el problema al país que sigue, ¿no? En este caso Guatemala y México particularmente. Pero ya es también un alivio a la situación del propio emigrante porque su decisión o inducción es viajar y no ser tenidos como prisioneros en condiciones infrahumanas por autoridades de migración. Es obvio y es necesario que todo esto que es visible, importante y de lo cual nosotros agradecemos enormemente, como interés de, no solo en particular de Francia y de Suiza, sino en general de los países de la Unión Europea respecto a la situación de derechos humanos en México, empieza a reflejarse de manera mucho más precisa en las reuniones de los comités y en particular, ojalá, en el examen periódico universal, la revisión de los compromisos de México ante el Consejo de Derechos Humanos que tendrá lugar en octubre-noviembre del próximo año y para la cual yo creo que, y lo hemos vivido siempre en otros países, las embajadas aquí son el primer eslabón para que la información y las preguntas a la delegación mexicana sean las más, no solo pertinentes, sino las más informadas, y que por lo tanto los temas no se diluyan, los temas no salgan del radar. El examen periódico universal en esta segunda ronda va a ser el examen en el cual vamos a evaluar el cumplimiento de los compromisos. Y es altamente probable que de los 88 compromisos aceptados por México en las recomendaciones del ejercicio anterior, algunos de ellos, sobre todo los que tienen que ver con migrantes, puedan o estén en riesgo de quedar opacados si es que desde ahora las propias representaciones diplomáticas no empiezan a hacer fluir la información para que en el examen periódico universal entonces las preguntas sobre migrantes, pero también las preguntas sobre género, las preguntas sobre indígenas, las preguntas sobre defensores de derechos humanos, las preguntas sobre vulnerabilidad de periodistas, etcétera, 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 se hagan y las recomendaciones, por lo tanto, queden en acta.